Buenos días a todas y todos. En realidad es muy emocionante poder estar inaugurando este ciclo de conversaciones sobre el Estado y el gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación, que está organizado en conjunto por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF y el Instituto de Asuntos Públicos INAP de la Universidad de Chile. Nuestras dos organizaciones, ANEF e INAP, tienen ya un convenio de colaboración de larga data que partió en el año 2012 y que nos permitió hacer una serie similar a esta de seminarios en el año 2013 en torno a las grandes preguntas que enfrentaban en ese momento, en vísperas de un periodo eleccionario también, que enfrentaban las organizaciones de funcionarios del Estado y que al INAP, como responsable de la Universidad de Chile del tratamiento de los asuntos públicos, también era de principal relevancia y de principal atención. Nuevamente retomamos este convenio el año pasado, pero y estábamos por concretar las actividades, pero vinieron los sucesos de octubre, después vino la pandemia en marzo, pero igual en el mes ya de mayo concordamos entre la dirección del INAP y la dirección de la ANEF de que era necesario, por estos nuevos medios por el cual nos estamos comunicando y que nos permite hoy día tener ya una asistencia de 75 personas en esta sesión inaugural del ciclo, acordamos entre ANEF e INAP poner en marcha un conjunto de iniciativas, una de las cuales es este ciclo que, como ustedes estaban viendo en la presentación inicial, es un ciclo de 12 sesiones que va a realizarse cada 15 días a partir de hoy día, que con esta sesión inaugural con Juan Somavía, a quien vamos a presentar en unos momentos, y que desde ya agradecemos mucho, Juan, tu presencia y tu colaboración permanente y tu interés permanente en estos temas desde toda tu historia profesional en Chile y en el extranjero. Bueno, el sentido de este ciclo es poder ofrecer un lugar de reflexión en que van a participar básicamente en cada seminario tres relatores del tema, alguien que va a venir más bien de la academia, alguien que va a venir más bien del mundo de las organizaciones sociales y alguien que va a venir de la agrupación de empleados fiscales ANEF. Después de cada seminario vamos a tener un momento de preguntas, de poder indagar más sobre alguno de los temas, y la finalidad última es poder ofrecer el material que se vaya reuniendo, tanto de manera virtual, y vamos a ver si es que es posible también hacer algo de material escrito, que pueda estar a disposición de todos los interesados, pero especialmente de los dirigentes de las distintas organizaciones que son miembros de la ANEF. Ciertamente hemos hecho una invitación amplia a toda la red de relaciones, tanto de ANEF como del INAP, pero entendemos claramente que el sentido inicial de este ciclo es ofrecer a los dirigentes y miembros de las asociaciones de funcionarios del Estado la posibilidad de formación, de ponerse al día en ciertas materias, sobre todo en el momento histórico en el cual estamos a puertas de un plebiscito y de una serie de elecciones que van a marcar ciertamente el rumbo político de nuestro país en el futuro. Para inaugurar este ciclo, le voy a dar en primer lugar la palabra al director del Instituto de Asuntos Públicos INAP, el profesor Hugo Fruling. Con posterioridad le voy a dar la palabra al presidente de la ANEF, José Pérez de Belli, y después haría la presentación de quien nos va a dar la charla inaugural de este ciclo, Juan Somavía. Profesor Fruling, usted tiene la palabra. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer, y más que un placer, un orgullo, inaugurar este ciclo de talleres e intercambios de opinión coorganizado por la ANEF y por nuestro instituto, porque constituye, como decía el profesor Egaña, la segunda etapa de una relación bastante dinámica y rica en resultados y en intercambio de experiencias que culminó en su primera etapa el 2014. Estamos en una etapa crucial que nos plantea problemas respecto de las estrategias de desarrollo de Chile, respecto de la crisis de las instituciones políticas y también de la estructura jurídica que se ha dado al país durante varias décadas, y en consecuencia es crucial el inicio de estas conversaciones que incluyen, por un lado, a la academia, pero también a quienes hacen en la práctica, a quienes mueven, a quienes responden desde el Estado a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía. En consecuencia, yo visualizo esta experiencia y me felicito de esta iniciativa como un diálogo enriquecedor para la práctica, a la que siempre tenemos la esperanza los académicos de estar contribuyendo. Muchas gracias, muy buenos días. Dejo con la palabra al presidente de la ANEF, José Pérez. Muchas gracias, profesor Fruling. Don José, tiene usted la palabra. Muchas gracias, saludar a Rodrigo Egaña, profesor, por la gestión de esta coordinación. Saludar también al director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Don Fruling, que recién también estábamos ahí contactando. También un reconocimiento especial a Andrea Insigne, creo que también es importante en este equipo humano, tiene rostro y tiene nombre, cómo se ha permanecido en el tiempo la posibilidad de empujar. Como dice muy recordaba Rodrigo, en 2012 tuvimos la primera experiencia como ANEF, el presidente de la ANEF de aquel entonces, Raúl de la Puente Peña, y hoy día retomamos con mucho más brío también aquello, y aprovecho de saludar también a mi compañero Bernardo Tapio Valderrama, responsable del área de formación sindical de la ANEF, que también ha estado muy ligado a este proceso y le corresponde su responsabilidad sindical. Saludar con mucho afecto a Juan Somavía, exdirector general de la OIT. Gracias por siempre estar presente con el mundo del trabajo, con la ANEF también este último tiempo. Un gusto verte también a la distancia y muchas gracias por acompañarnos. Saludar también a Felipe y a Fernanda, que son también profesionales que están ahí vinculados al Instituto INAP y apoyando también. Pueden saludar a quienes están conectados telemáticamente bajo estas plataformas que nos permiten también debutar en este ciclo de seminarios. Son 12 seminarios, encuentros que recoge este planteamiento que señalaba Rodrigo al inicio general de este sistema, que lo dice el propio convenio, el análisis de entorno y coyuntura crítica para nuestro director ANEF en su conjunto, en el territorio nacional y por supuesto en materias propias de nuestro quehacer, y también en aquellas iniciativas políticas, reformas y propuestas que afectan, o pueden llegar a afectar también a nuestros compañeros y compañeras que representamos, y al funcionamiento y quehacer general de la administración del Estado. Yo creo que ese es el objetivo, dentro de lo que rescatamos también de este convenio, junto con el proceso también de acceder a los programas de postítulos presenciales y learning, e-learning, que ofrece también INAP de la Universidad de Chile. Nosotros estamos muy felices de poder concordar y dar este espacio de, insisto, de análisis crítico que nos lleva a deliberar, incluso en la mirada futura de cuál es el rol del Estado que queremos. Y aprovechando que está Juan Somavía, como recién lo presentaron, creo que para nosotros también recordar que tenemos también esa demanda en el Estado frente a las condiciones precarias que vivimos habitualmente, que son las condiciones que todos tenemos de contrato y no honorario, la flexibilidad laboral que se ha instalado en estos años del Estado. Hemos relevado la importancia de acuñar también para el sector público el trabajo decente. ¿Qué significa? Efectivamente un empleo con estabilidad, con carrera funcionaria, que propicie el desarrollo de las personas que trabajan en el servicio público. Y por supuesto, que tenga seguridad social y derechos laborales y sindicales. Y que se convierta en un instrumento para la movilidad social del personal que trabaja en la administración pública chilena. Así que nosotros felices
también de mantener este espacio colaborativo con el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y por supuesto reconocer en ustedes, al director y al equipo de profesores, docentes, académicos y apoyos profesionales que siempre han estado disponibles para este desafío que se inaugura con tarde hoy día en este espacio, insisto, de colaboración permanente. Así que nosotros nos hacemos cargo también de la obligación que tenemos desde el punto de vista del rol sindical, que es esta historia que es, la relevamos siempre, que esta historia unitaria, democrática, aglutina nuestra confederación a los sectores y sectores públicas de la Administración Central del Estado. Y por supuesto también nos interesa y nos hacemos cargo de las condiciones del empleo, que es nuestra razón de ser, el trabajo y las remuneraciones. Y el desarrollo en todo lo que implica el bienestar de nuestros funcionarios, pero sin duda también, y hay que reforzar aquello, en materia de los postulados del sindicalismo sociopolítico, que busca generar y protagonizar las transformaciones necesarias hacia una sociedad con crecientes niveles de libertad, democracia y justicia social. Por eso que creemos que este espacio también aporta a la construcción de un Estado de Derecho social y democrático al servicio de la gran mayoría de nuestro país. Por lo tanto, esto tiene una correlación también en esa demanda. Así que, de nuestra parte, en nombre del Directorio Nacional de los Consejeros y Consejeras Nacionales, saludamos esta iniciativa, la buena disposición de siempre de INAP y, por supuesto, de los hombres y mujeres que están detrás de este esfuerzo. Así que muchas gracias por su presencia. Saludo especial a la distancia, me permito la libertad, ahí en Tarapacá y Villarroel, en el norte, que está presente, y a Elsa Mesa en Ayacara, un lugar que es desconocido, pero también están funcionarios y funcionarias públicas trabajando como en el territorio nacional de nuestro país. Un gran abrazo para todos y todas desde la ANEF. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, José Pérez, presidente de la ANEF, y también al profesor Hugo Fruling por sus palabras inaugurales de este ciclo. Aprovecho también de saludar a un conjunto de dirigentes nacionales de la ANEF que se han ido sumando y que para nosotros también es un honor poder hospedarlos en este ciclo. El ciclo, como ustedes ya pueden haberse informado, consiste en una serie de 12 sesiones que vamos a realizar cada 15 días, los días miércoles de entre 4 y 5 y media de la tarde. Es un horario que concordamos con la ANEF porque es el horario más adecuado para dirigentes y funcionarios públicos para que puedan participar en el ciclo. Hoy día estamos inaugurándolo en un horario de mañana por razones particulares de esta sesión. Y ustedes van a tener acceso al programa completo a través de las páginas informativas tanto de ANEF como de INAP. Hoy día la sesión inaugural de este ciclo, que se denomina Estado y Gobierno, Reflexiones para su Transformación, va a estar dedicada a un tema que para ambos, INAP y ANEF, es crucial. Es la discusión sobre el trabajo decente en el Estado. Y yo quiero presentar a nuestro expositor Juan Somavía. Bueno, Juan Somavía yo creo que es conocido para todos nosotros. Él se desempeñó durante, entiendo, 14 años como director general de la OIT, y fue en ese periodo en el cual la idea y el concepto de trabajo decente se introdujo en la discusión internacional. Y en eso Juan tiene un tremendo aporte que ha hecho en la historia de las relaciones laborales a nivel no solo del país y del continente, sino que de todos los países miembros de la OIT. Él fue durante también varios años embajador de Chile ante el Pacto Andino, representante permanente de Chile ante Naciones Unidas. Dentro de esas funciones le tocó presidir el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y fue responsable de la organización de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en el 1995 en Copenhague, y que marca el inicio de toda una discusión que hoy día nos tiene enfrentado a los objetivos del milenio, los objetivos 2030 y todos los estándares internacionales que nos hemos estado poniendo en el marco de Naciones Unidas para defender y precisar un mejor tipo de desarrollo.
yo quiero dejar con ustedes a Juan. La idea es de que él haga una exposición, que durante la exposición ustedes puedan a través del chat enviar preguntas que quieran hacerle al expositor. Nosotros internamente vamos a ir procesando esas preguntas y después de terminada la exposición de Juan Somavía, se las vamos a ir presentando para que él pueda reaccionar. Juan, muchas gracias por tu presencia y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Rodrigo, y muchas gracias a todos ustedes y a los que nos están acompañando en este encuentro. A José Pérez, naturalmente. Como dice José Pérez de Belli, he tenido una larga relación con la NEF, muy, muy del corazón, muy, muy intensa, y estoy feliz de estar haciendo esto de nuevo. Lo mismo con INAP. Me parece que el trabajo de INAP está haciendo en el mundo contemporáneo una función extraordinariamente importante, que es investigar y tocar los temas que son los difíciles, los complejos, los temas que justamente nos pueden dividir o respecto a los cuales hemos reflexionado poco. También a quienes nos han ayudado a organizar esto, André Insignia, Felipe Herrera, muchísimas gracias. Yo quiero decirles dos cosas introductorias. Uno, que me parece que el seminario está estupendamente bien, este ciclo de seminario está estupendamente bien concebido en su terreno conceptual, en su carácter comprensivo, en que es brutalmente práctico, y no puede ser más oportuno porque resulta que estos son los temas que vamos a discutir a propósito de la Constitución y 27.000 cosas, el seguimiento de la explosión social, etcétera, etcétera. De manera que estupendo y oportuno. Y lo otro es que encontré que la motivación, yo pocas veces he visto en una síntesis tan espectacular de un conjunto de temas de fondo, que están dichos, no están desarrollados, están dichos, pero están dichos extraordinariamente bien. A mí me gustaría tratar tres temas. Uno es el significado del trabajo decente y cómo surgió, de dónde salió esta idea. El qué. Pero el qué, como conversábamos antes, tiene que estar acompañado por el cómo. Y este es el segundo tema, que el cómo depende mucho del estado en el cual esto está ocurriendo. Entonces quiero hacer una relación entre el estado neoliberal y el estado de bienestar siglo XXI. Y en ese marco, también recordar que hay un conjunto de procesos en curso que van a tender a reforzar el Estado y a necesitar el Estado, más que a reducirlo y a darle menos presupuesto. Y tercero, cómo vinculo las dos cosas anteriores con el significado del servicio público, del trabajador en el servicio público. Y quisiera decir una cosa de entrada. Yo creo que tenemos que entender que el trabajador del Estado es un constructor de sociedad. Tiene una función muy distinta a lo que puede ser, digamos, el trabajo normal. Quiero explicar por qué, y creo que es indispensable que entendamos el trabajo público desde esa perspectiva. De manera que tres elementos: trabajo decente, las distintas formas de Estado y el trabajo público en ese marco. Rodrigo mencionó la cumbre social. En la cumbre social lo que encontramos es un gran deseo, fue la reunión más grande de jefes de Estado en esa época, ¿no? Sobre el desarrollo social. Lo que encontramos es una enorme cantidad de países que se daban cuenta de que lo social andaba mal y que esta idea de juntarse a discutir y a tener una visión de conjunto sobre cómo teníamos que abordar el desarrollo social les pareció bien, con distintos niveles de desarrollo y distintas calidades de Estado. Pero en definitiva, lo que apareció ahí es que lo social anda mal. Se lo tengo que sintetizar en una manera, y esto fue el año 1995. Y se hacen una serie de recomendaciones en donde el trabajo está en el corazón del tema. Yo me encuentro después de haber participado en eso, me encuentro que me eligen director general de la OIT,
Y ahí me encuentro no me encuentro, sabía, pero es lo que tengo que enfrentar, el efecto de una globalización neoliberal que tiene dos efectos principales sobre el trabajo. El primero, que trata al trabajo como un costo de producción, al trabajador como un costo de producción. Y las implicaciones de todo eso son absolutamente negativas, obviamente, para la dignidad del trabajo. Y segundo, que los derechos en el trabajo son flexibles. Depende de las circunstancias y básicamente son flexibles en función del interés de la empresa. Estos dos elementos, costo de producción, flexibilidad, hacen de que los derechos en el trabajo se habían debilitado enormemente con este modelo de globalización neoliberal. ¿Qué quiere decir esto que sea un costo de producción? Y que en consecuencia sea visto como parte del proceso productivo, parte del desarrollo de la economía. ¿Por qué es costo de producción? Quiere decir que tiene que ser lo más bajo posible para que sea competitivo. Pero el trabajador no es solo un trabajador que participa en el proceso productivo, sino que es un consumidor. Entonces no solo participa en el proceso productivo, sino que además consume. Entonces hay toda una línea de publicidad y qué sé yo que va dirigido al consumo. Lo tercero es que como los sueldos no son muy buenos, y estos son temas más o menos globales, ¿no? Como los sueldos no son muy buenos, hay crédito. En consecuencia pasa a ser un deudor. Y cuando veo a nivel mundial este fenómeno, digamos, había que rescatar la naturaleza absolutamente central en la sociedad del trabajo para decir, miren, no es esto. Esto es una tipificación absolutamente irreal en términos de importancia que tiene el trabajo en la sociedad. Y ese fue el objetivo central del trabajo decente. Entonces, ¿cómo recuperar el sentido, el significado, la valoración del trabajo y del ser humano en el trabajo? Entonces, la manera de abordarlo fue decir, mire, si queremos valorar el trabajo, ¿qué hace el trabajo? ¿Qué nos da el trabajo en términos de sociedad? El trabajo decente, es fuente de dignidad personal, uno se prueba en el trabajo es un instrumento para ver la manera como uno se relaciona con la sociedad, de qué manera es útil, tiene todo un valor extraordinariamente importante de manera subjetiva, pero el corazón es una fuente de dignidad del ser humano. El segundo es que es una fuente de estabilidad de las familias o como la gente quiera vivir juntos. O sea, una familia que tiene trabajo decente, que tiene ingresos de trabajo decente, que tiene calidad en el trabajo, evidentemente que es una familia más estable que una en donde todas estas cosas faltan. Y evidentemente hay miles de demostraciones a través del mundo y en la sociedad chilena de que eso es así. Lo tercero es que el trabajo decente es fuente de paz en la comunidad. Una comunidad que tiene buen trabajo, que tiene trabajo de calidad, evidentemente que es una sociedad más cohesionada, más estable, menos posibilidades de violencia. Paz en la comunidad. Es una fuente de cohesión social, un elemento, un objetivo normal que hay en todas las sociedades. Y en definitiva, una fuente de mejor calidad de vida. Pero por último, junto con todas esas cosas, dijimos, pero el trabajo tiene importancia porque el trabajador es un ciudadano. Y como ciudadano, él mira su trabajo y juzga las políticas públicas, las políticas privadas y los sistemas institucionales. O sea, también tiene un impacto y un efecto sobre la política en la medida que el ciudadano vota. Entonces, cuando explicamos el trabajo decente en todas estas perspectivas, lo que estábamos impulsando era que reconociéramos que esto era así y que en consecuencia el conjunto de convenios del OIT era un elemento central que estaba vinculado al trabajo decente.
pero que no era solo eso. Entonces colocamos el trabajo decente como un trabajo en el cual las políticas públicas y privadas estimulan la creación de empleo, en donde perdón, en donde se utilizan todos los derechos, se garantizan los derechos en el trabajo, se construye y se refuerza la protección social, y un poquito ya más adelante en mi mandato allá planteé que toda sociedad tenía que tener un piso de protección social, que eso era un sine qua non en toda sociedad, no podían ser iguales, pero todos se podrían poner de acuerdo de que esto era así, se aprobó un acuerdo del OIT en ese sentido. Y por último, el diálogo social, porque el OIT cree en el diálogo como la primera manera de tratar de resolver un problema. Si no están las huelgas, si no están una serie de cosas, si no está el cambio político. Pero como primer instrumento, digamos, el diálogo social. En consecuencia, la síntesis que hicimos nosotros fue decir, la calidad del empleo define de múltiples maneras la calidad de la sociedad. Esas dos cosas están completamente vinculadas. Lo que ocurrió es que de una u otra manera esto parece haber sido una síntesis que la gente comprendía con bastante facilidad y que la verdad que reflejaba la realidad de muchos países, cosa que yo más o menos había visto ya en la cumbre social. De manera que la cumbre social es un factor muy importante en el desarrollo del trabajo decente. En consecuencia, esto es una visión por la cual luchar. Si a mí me preguntan, ¿hay trabajo en el mundo? Yo voy a decir no. Hay países que están más adelantados, países que están más atrasados, pero esto no es una varita mágica porque uno define trabajo decente, resulta que inmediatamente eso se produce. Evidentemente que no es así, y hay, en consecuencia, una relación entre la lucha social, entre la organización sindical, entre la sociedad civil que interviene cada vez más en estos temas, en la manera como el ciudadano se organiza para lograr que ciertos aspectos de su vida, digamos, avancen bien, y el medio, el marco dentro del cual todo esto ocurre. Este reconocimiento, y por eso voy a ir al Estado un poquito más adelante, este reconocimiento se transforma en que en el sistema de Naciones Unidas, en diversos momentos, en la Asamblea General, en los organismos especializados, etc., se comienza a utilizar esta visión y termina siendo incorporado en el año 2015 a la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos, y un objetivo, el objetivo número 8, el objetivo número 8 es trabajo decente y desarrollo económico. De manera, y esto aprobado a nivel de jefes de Estado. De manera que esto que partió en la OIT terminó siendo un objetivo reconocido por Naciones Unidas. El problema es la lucha contra los intereses y la lucha contra los conceptos. Lo dejo ahí por el momento. ¿Por qué? Porque la manera como esto se puede lograr depende mucho de la naturaleza del Estado y de los valores que una sociedad asume o no asume. Entonces quisiera brevemente hacer un análisis un comentario más bien, digamos, qué es lo que es un Estado neoliberal frente al trabajo decente, qué es lo que es un Estado de bienestar siglo XXI. Elementos del Estado neoliberal ya los mencioné. Pero, perdón, ¿y por qué lo estoy usando? ¿Por qué estoy partiendo con este tema? Porque en Chile, durante la dictadura fuimos los conejillos de India de un pensamiento neoliberal. Y un pensamiento neoliberal aplicado de la manera más feroz a todo el diseño institucional y las políticas que se aplicaron en la época. Que básicamente, y ahora retomo el mundo, quiere decir, mire, ¿sabe qué? Necesitamos menos Estado y más mercado. Y esto forma parte de un desarrollo que a nivel mundial parte con la elección de Reagan y Thatcher en Inglaterra, en Estados Unidos y en Inglaterra, que coloca al mercado como el
como quien da el criterio de lo bueno y lo malo, como quien da el criterio del éxito o fracaso. Y en consecuencia, vuelvo a lo que mencioné antes, el trabajador, costo de producción, consumidor, deudor. En Chile fuimos mucho más allá. Se privatizan los derechos sociales. ¿Por qué? Porque eso garantiza un flujo de inversiones que es el que nutre el mercado de capitales, que es el que nutre, digamos, a las empresas. No tiene nada que ver con las pensiones. Y toda esta defensa del 10% y las barbaridades que van a ocurrir con el 10% tiene que ver con eso. Es un elemento central del modelo neoliberal que todavía subsiste en Chile en una serie de aspectos. Este es uno. Entonces, si uno lo mira de esta manera, para un Estado neoliberal, el ciudadano es un gran negocio. Se le paga poco, se le presta intereses altos. En el consumo y en los precios de los consumos siempre hay distintas formas de colusiones. Todo esto no estoy generalizando, estoy diciendo son todas cosas que pasan y cosas que hemos vivido todos en la realidad chilena. Y se reconocen los derechos. Es una cosa bien interesante. Si uno toma la Constitución de 1980, los derechos están reconocidos. Lo que pasa es que todo el resto de la Constitución hace que esos derechos no se puedan realizar, ¿no? Hay una tensión muy grande entre la declaración y garantía. El tema esencial del futuro es cómo un Estado es capaz de garantizar derechos, no solo formularlos. Y todo esto se vincula en Chile con la cultura del privilegio, que forma parte de la historia de Chile. O sea, toda la historia de Chile está marcada por que hay privilegios que son muy subjetivos y que son obviamente objetivos, pero que dicen, mire, yo porque soy el que soy, nosotros porque somos los que somos, nuestro sector productivo que sea, se aplica a muchas cosas, yo porque soy el que soy tengo más derechos que otra gente. Eso ha formado parte de la historia de Chile. Eso está presente. ¿Qué es lo que ocurre con la dictadura? Que la dictadura transforma eso en la práctica normal. O sea, efectivamente, vivimos en una sociedad durante la dictadura que estaba en el privilegio de tener las Fuerzas Armadas, estaba en el privilegio de los que podían comprarse barato las privatizaciones, estaba en un conjunto de privilegios en que uno miraba, nomás, desde lejos, por esta realidad. Pero esta realidad comenzó a ser natural, a naturalizar en la mente de mucha gente en Chile que la desigualdad es normal, que el abuso es normal, que la discriminación es normal y que los sistemas institucionales incorporaron la lógica neoliberal. En consecuencia, cuando miramos este paquete de la historia de Chile, nos damos cuenta que si estamos hablando de Estado, y por eso la nueva Constitución, es que no hay manera de que el trabajo decente fructifique en un Estado neoliberal. No hay manera. ¿No? Entonces la consecuencia práctica de una Constitución de Estado de Bienestar siglo XXI, le pongo yo, es enorme. Porque, en definitiva, el Estado neoliberal coloca al ciudadano al servicio del mercado. Y el Estado de Bienestar coloca al Estado al servicio del ciudadano. Y esas dos son cosas absolutamente diferentes. Y por eso que el quiebre tiene que ser tan brutal. Por eso que el quiebre es total, porque resulta que no hay una manera de entender esto en que uno ajusta o mejora o reforma. No. Uno pasa de un criterio central que organiza la reflexión, el pensamiento, las instituciones y las políticas, a otra manera de entender cómo se organiza todo. Y eso es lo que tenemos al frente como desafío. Déjenme decir que
en el concepto neoliberal, hay sí un recurso al Estado. Si queda la pendalada, si hay una enorme crisis, evidentemente el Estado es el responsable de salvar a los bancos, de salvar a las empresas, de salvar a los que se están aprovechando del neoliberalismo, pero que de repente les falla. ¿Ah? De manera de que, digamos, el privilegio es total. Incluso cuando hay crisis, se deja de lado el concepto de que el mercado es lo que cuenta y se recurre al Estado con el objeto de resolver las crisis. Yo no me voy a extender en el estado de bienestar siglo XXI, porque eso es precisamente el objeto de todo este ciclo y es objeto de discusiones que están teniendo lugar en Chile en todas partes, sino que quiero sencillamente referirme que a mi juicio ese es el objetivo, es un Estado al servicio de los ciudadanos que garantiza el ejercicio de derechos y cuya eficiencia, y aquí hay una diferencia básica. ¿Dónde está la eficiencia cuando el mercado manda? La eficiencia cuando el mercado manda es que va bien porque tenemos ganancia. ¿Cuál es la eficiencia en el Estado? Va bien porque estamos prestando servicios que son necesarios, servicios en el sentido amplio, gestación de política, manera de entender los cambios sociales y las reacciones que tienen que existir, y naturalmente servicios. Más allá de las funciones del Estado, la distribución de poder, la defensa, el orden público, etc., el estado de bienestar mira al ser humano de una manera que no lo mira lo otro. Quiero mencionar aquí qué es lo que a mí me hace pensar de que incluso el término estado de bienestar, yo sé que hemos hablado de estado social de derecho, le podemos poner muchas fórmulas, lo podemos hablar de una democracia participativa, hay muchas cosas. Pero básicamente yo quisiera hacer un recuerdo histórico aquí. Se produce la crisis de los años 30. E inmediatamente los países comienzan medio a tontas y a locas a ver cómo reaccionamos. No se habían producido crisis de esa magnitud y de carácter global. Y entre medio está resolviendo todo eso, y Roosevelt quizás es el símbolo de políticas sociales para paliar la crisis. Viene la Segunda Guerra Mundial, digamos, la economía comienza a ser una economía de guerra, funciona, etc., y viene la paz. Y del año 45 al año 80, quizá 85, el fin de la guerra, y esto va creciendo, se implanta un estado de bienestar en Europa, en Japón y en Estados Unidos, con características muy distintas. Pero ese estado de bienestar es el que genera las clases medias de Europa, Estados Unidos y Japón. O sea, fue un estado de bienestar muy exitoso en términos de generar clases medias, no en términos de resolver problemas de desigualdad. Podían subir las clases medias, desigualdades más generales continuaban, pero sin duda había un cambio. Llega Reagan y Thatcher y dice, mire, perdóneme, pero esta cosa no, esto es demasiada burocracia, ¿de verdad? Más mercado y menos Estado. Y entonces tenemos, desde eso pasó el 80, digamos, hagámoslo partir del 85. Del 85 para adelante es eso. O sea, hemos tenido la experiencia de 35 años de políticas de bienestar que funcionaron y 35 años de políticas neoliberales que nos tienen con los ciudadanos en el mundo en general absolutamente distanciados de las élites, que consideran que nadie se está preocupando de ellos y que en consecuencia no tienen ninguna confianza en que las instituciones están funcionando para ellos. Y si uno le preguntara, ¿usted cree que el Estado está al servicio del ciudadano? La respuesta mundial es no. El ciudadano en el mundo hoy día no considera que el Estado está al servicio del ciudadano. Y quiero terminar este tema porque yo dije, mire, hay que tener cuidado con las constituciones. Déjeme leer del artículo primero de la Constitución de Chile, la actual. Dice, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.
al servicio de la persona humana y su finalidad es proveer el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Uno lee eso pelado y no ha vivido la experiencia chilena y dice, qué fantástico, o sea, realmente ahí hay una definición de lo que hay que hacer. De manera de que, ¿por qué nosotros hablamos de que los derechos tienen que ser garantidos? Que los objetivos tienen que tener un instrumento por el cual esos objetivos llegan a ocurrir. Porque si no, una dictadura puede hacer esta declaración sin ningún problema. Y así fue como fue. Entonces, como estamos en el tema de la Constitución, me parece que el análisis de la Constitución tiene a principio, a declaración de principio, instrumentos por el cual ese principio es capaz de aplicarse. Y una observación de los instrumentos que tienen, que dotan la Constitución, o que están fuera de la Constitución, pero que afectan la manera como la sociedad se desarrolla, que no sean un obstáculo a que esto ocurra. Esto está muy bien dicho y el resto de la Constitución no permite que esto realmente haya avanzado. Hay gente que va a decir, oye, pero no es demasiado crítico esto que estás diciendo, porque más que mal tenemos un ingreso per cápita de $25.000, así que la verdad es que este país creció y creció bien y la gente, algo le llegó a la gente, etc. Efectivamente, algo le llegó a la gente, ese es precisamente el problema. Lo que llegó, producto que tenemos un per cápita de $25.000, es que llegó muy poco. Y llegó, pero obviamente, ¿quién lo va a negar? Eso entonces se puede demostrar. Pero cuando uno mira, digamos, el paquete en su conjunto, uno dice, oye, pero aquí había mucha más posibilidad de que esta sociedad fuera igualitaria que la que tenemos ahora. Quiero mencionar procesos en marcha que parecen también que son importantes. El desarrollo de procesos en marcha que van a reforzar al Estado, que requieren más Estado en la concepción, en el pensamiento y todo lo demás. Desarrollo sostenible. Todo lo que tiene que ver con la economía verde, con inversión y consumo sostenible. Eso ya, la Agenda 2030, Naciones Unidas lo aprobó, es una decisión global. Pero no va a haber desarrollo sostenible si no hay una capacidad del Estado de reflexionar y una capacidad del Estado de ejecutar las políticas que sean necesarias para llegar a eso. Porque esto tiene dos problemas que son serios. Es evidente que el desarrollo sostenible, la sustentabilidad, le lleva a un cambio cultural. Y ese cambio cultural anda por ahí nomás. No. Sí, todos tenemos conciencia de algo, los plásticos aquí y allá, pero un cambio cultural que queremos que la sustentabilidad sea el criterio, uno de los criterios centrales con lo cual definimos nuestras políticas de desarrollo, nuestra organización de la sociedad, eso todavía no está. Y el otro elemento es que el desarrollo sostenible requiere un nivel de integración entre lo económico, lo social, lo medioambiental y yo le agregaría lo cultural, que es muy difícil de hacer porque tenemos toda una afirmación horizontal, tenemos una afirmación vertical, somos educados sectorialmente. Entonces sabemos hacer sectorial, sabemos hacer algunos vínculos con otros temas, pero la integración de estos distintos temas no lo sabemos hacer. Y esto, más serio aún, es que si uno dice tiene que integrarse lo económico, lo social con lo medioambiental, lo que estás haciendo y que estás diciendo los tres procesos son equivalentes, los tres temas son equivalentes, en circunstancia que lo que domina hoy en día es que lo económico es lo importante y eso define el marco que hay para lo social y el marco que hay para el medio ambiente. Después viene el mundo de la post-pandemia, no me voy a desarrollar demasiado en eso, pero es evidente que vamos a entrar a otro mundo, estamos entrando a otro mundo, que nadie de nosotros puede decir hoy, mire, así va a ser este mundo. Pero ese mundo que va a haber, no cabe ninguna duda, de que va a requerir un Estado fuerte, un Estado claro, un Estado que es capaz de continuar haciendo lo que está haciendo en este momento, que es salvar la situación. Y a propósito de lo que está ocurriendo, me parece que es muy interesante lo siguiente. Evidentemente no es el mercado que nos está salvando de la pandemia.
del Estado. Pero no solo el Estado, sino que la gente, la pequeña empresa de barrio, más que el mall. Confiamos más en los alcaldes, no necesariamente en los ministerios o el Parlamento. Hay trabajadores mal pagados que están en los hospitales, que están en las UCI, que están en las farmacias, que están en las delivery, que están en las ferias, que están trabajando en el flujo alimentario. Quiero mencionar esto porque además no solo es el Estado, sino que los más vulnerables de la sociedad son los que están sacando la cara y están justamente manteniendo ciertas actividades que se consideran esenciales. Y con esto es lo global. Otro elemento en lo global es el tránsito de la democracia representativa a la democracia participativa, y esto tiene mucho que ver con el papel de los trabajadores del Estado, del empleado público, de la función pública. Estamos en un momento en que ese distanciamiento de la gente que decía yo, de las élites y de las instituciones que gobiernan, es un distanciamiento también de la democracia representativa. Y en consecuencia está surgiendo de distintas maneras cómo es que avanzamos hacia una democracia, digamos, donde la participación ciudadana es un elemento central de cómo nos organizamos. Y yo le diría, no cuesta mucho, porque si vemos el artículo 5, dice de la Constitución: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo, a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Se puede perfectamente decir: se realiza por el pueblo a través del plebiscito, de elecciones periódicas y de participación ciudadana. Entonces, le damos categoría constitucional a la participación ciudadana. Esto da mucho que reflexionar, porque tampoco tenemos, o sea, yo estoy mencionando puros temas en que nos falta reflexión, pensamiento, la necesidad justamente de hacer lo que se está haciendo con este seminario, en este ciclo de seminarios, ¿no? Y por último, a nivel nacional, ¿qué es lo que va a exigir un Estado mayor? El estallido social, el cansancio, la desigualdad, el abuso, la falta de respeto, la dignidad, la evidencia que la pandemia deja con nosotros, que son los más vulnerables, los que más sufren, la crisis de legitimidad que se hace tan claramente, que se hace también en el documento de motivación. Y yo diría que lo que ocurre es que en las actuales condiciones la gente mira al Estado y encuentra que es la cosa más sólida que hay en este momento. Bien, mal, podemos hacer todas las críticas, pero es lo que hay. Y resulta que las otras dimensiones que se suponían que eran muy importantes, el sistema privado, el sistema parlamentario, qué sé yo, salvo la producción de la Constitución, digamos, es extraordinariamente difícil que la gente mire y diga: no, es que está el Estado y está esto y esto. No, la verdad que por el momento tú ves el Estado como desde donde están pasando cosas. Estamos criticando muchas de las cosas que se están haciendo, porque las respuestas a la pandemia no han sido, a mi juicio, no han sido buenas. Pero eso está pasando. Entonces, digamos, este es el marco para proceder al... Perdón, estoy buscando. Claro, el trabajo decente y el servicio público. Yo quisiera decir cosas que no las tengo bien pensadas, pero que de alguna manera las siento. Distingamos, yo creo que la función pública es absolutamente un pilar de la democracia, del Estado, desde luego, y de una sociedad que avance hacia la cohesión. ¿Por qué? Porque el servicio público, si es cierto que el Estado está al servicio del ciudadano, si logramos que eso ocurra, digamos, el servicio público es absolutamente esencial
el que está al servicio del ciudadano pasa a ser el funcionario que está en un ministerio, que está en las distintas partes. Esa es su tarea, es estar al servicio del ciudadano. Bueno, hay muy poca gente en el país que le toca esa tarea. Es decir, mire, yo trabajo aquí, en este conjunto de espacios, los 70.000 miembros de la NEF. Estamos en todos estos distintos lugares y nosotros estamos preocupados de qué es lo que le pasa, cómo mejoramos la calidad de vida del chileno. Por eso dije yo que los veo como constructores de sociedad. Eso es construir sociedad. En consecuencia, como les digo, es una cosa que no tengo que profundizarla mucho más, pero tengo la sensación de que, al igual como con el trabajo decente tuvimos que partir diciendo, mire, pero no nos equivoquemos. Mira el significado que tiene el trabajo decente en la gente, en la familia, en la comunidad, en el Estado, etc. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con el empleo, pero por favor, miren el significado que tiene el empleo público en la sociedad. Miren lo que significa lo que se hace desde el trabajo del empleo público. Esa es una dimensión del cuento. Forma parte de la construcción de sociedad. La otra cosa es que es evidente que un elemento central es la continuidad del Estado. Entonces, si uno mira la continuidad del Estado, uno podría llegar a la conclusión, nuevamente lo coloco como hipótesis, no es que lo haya profundizado demasiado, pero decir, mire, hay la continuidad del Estado y hay la administración temporal del Estado por parte de quien democráticamente es elegido para hacerlo. Continuidad del Estado, administración temporal. Entonces, ¿qué es lo que mantiene la continuidad del Estado? No son las administraciones temporales, es lo que es continuo en el Estado, y lo que es continuo en el Estado son los funcionarios y los trabajadores del Estado. Entonces son los trabajadores los que garantizan la continuidad, que respetan lo que son las decisiones políticas que hace que lleguen ciertos ministros, subsecretarios, etc. Pero esos mismos ministros y subsecretarios se van. Entonces, ¿cómo sigue el Estado? El Estado sigue porque existen estos trabajadores. Porque no se cambia todo, digamos, en todo momento por razones de elección. Entonces, son constructores de sociedad, están en el corazón de la continuidad del Estado, y en consecuencia yo lo diría con una palabra que es medio un poquito clásica, pero yo me imagino, es una función noble. Esta es una función noble, es una función que tiene que ver con la manera que la sociedad sea mejor si estamos razonando en un marco de estado de bienestar siglo XXI. Si estamos razonando al interior de un estado neoliberal, estamos en la defensiva, todo siempre. Siempre va a ser la defensiva, la pelea y la lucha. Si estamos en lo otro, no. Y como es hacia allá que queremos llegar, es en ese marco, dije todo esto, porque si es cierto lo que acabo de decir, que está en el corazón de la continuidad, que son constructores de sociedad. Entonces, el que haya un servicio civil profesional es una necesidad absolutamente esencial. O sea, es una necesidad de interés nacional. No es un cuento que, bueno, ¿qué es lo que hacemos con los empleados públicos? Mejor pareciera que hay que darle un estatuto especial. No tiene nada que ver con eso. Tiene que es una contribución absolutamente central, digamos, al trabajo de hacer que esta sociedad sea una sociedad que produzca cohesión social, que avance, que reduzca la desigualdad y todas las cosas que sabemos. Entonces, en cómo se arma eso, yo pienso que es muy importante el concurso. Y los concursos de ingreso tienen que ser abiertos y absolutamente supervigilados, para que sean concursos absolutamente totales. Yo aquí estoy aplicando un poquito mi experiencia porque dirigí la Academia Diplomática, que justamente se preocupa de formar a futuros diplomáticos, ¿no? Pero somos de un cuidado enorme, de que el examen no se trata de que, bueno, que amigo, yo era diplomático, yo viejito, fíjate, no. Es absoluta y completamente impenetrable esa
pero nosotros damos formación previa, la CADE da formación previa para entrar a trabajar al Ministerio de Relaciones. Entonces, ¿por qué no hacer algo parecido con la función pública? Yo no estoy hablando de mañana, pasado mañana, la visión de largo plazo. ¿Ah? Los franceses tienen la École Nationale de Administración, que es absolutamente espectacular. Lo coloco como una cosa a reflexionar. Yo creo que es indispensable que nosotros le demos el significado que realmente tiene la función pública, y eso se tiene que reflejar en la manera, en la formación con que se llega a trabajar a la administración pública. No que se quede ahí, sino que con que se llega. Tiene que haber algo de ese tipo, y en consecuencia están todos los distintos temas de evaluación y otras cosas. No entro en el detalle, porque el detalle son las luchas, es todo el conjunto de derechos de la OIT que tienen que estar reflejados, para que efectivamente haya un trabajo decente, capacitación continua, tratamiento de tensiones, derechos y condiciones en el trabajo propias del servicio público, un espacio acotado para nombramientos políticos, promoción, cómo se conjuga el mérito con el tiempo, o sea, un marco de la carrera, una manera como se define, una cosa que se requiere, que queremos que haya una carrera. Y mi último punto ahí, después termino con las urgencias de hoy. En ese marco, si es cierto que el empleado público es el que asegura la continuidad del Estado, bueno, es evidente, y si estamos hablando de una participación ciudadana, es evidente de que la participación en la gestión de los ministerios pasa a ser una cosa muy importante. Ahora, van a decir, ¿cómo se te ocurre? Si para eso fue que eligieron a fulano, sultano y mengano, que no se metan, nosotros veremos cómo tienen la mejor condición de trabajo. Pero resulta que la participación en la gestión lo que significa es que se está agregando a esa gestión una acumulación de conocimiento que quienes vienen a dirigir ese ministerio no lo tienen. Tienen una idea general, que en general no lo tienen, no quiero ser absoluto. ¿Ah? Pero en consecuencia hay una acumulación de conocimiento que efectivamente al país le interesa que esté presente ese conocimiento profesional. Y finalmente, ¿cuáles son las urgencias de hoy? La ratificación del convenio 190, esta enorme fragilidad y inestabilidad en que están los contratos a contrata y honorarios. Hay un proceso en el Congreso que deberá agilizarse. Implicaciones laborales que pueden haber en función de las decisiones de descentralización que van a haber en el país. Y el tema de la negociación colectiva y la huelga, que me parece que tiene que ser abordado de una manera que sea satisfactoria, digamos, para los trabajadores. En consecuencia, si yo tomo todo esto, y con esto termino, creo que las tareas del Estado van a incrementar, creo que la importancia del servicio público tiene que crecer, entonces tiene que reconocer el significado del servicio público, de la manera que crezca, no sobre la base de las dificultades y las inseguridades que hay hoy día, sino que en base a un servicio civil profesional. Y yo creo que en ese marco hay que discutir esto de la continuidad del Estado, que sean constructores de sociedad, que ayuden a la construcción de la sociedad. ¿Cuál es la identidad? La identidad que hay en todo esto. Porque si eso lo colocamos en la mesa y somos capaces de acordar el papel estratégico que tienen los funcionarios del Estado, creo que va a ser muchísimo más fácil hacer las cosas que hay que hacer. Si eso lo conocemos, es obvio que hay que tener un servicio profesional, ¿no? Entonces es obvio que hay una serie de cosas que están complicadas o pendientes hoy día que surgen de por sí. Así que lo dejo ahí. Perdónenme que me extendí un poquitito más allá de la media hora que me habían dado, pero estoy entusiasmado con lo que significa este ciclo de seminario y en consecuencia quiero estimularlo, porque muchas de las cosas que estoy diciendo se aplican. Por ejemplo,
uno puede decir, bueno, ¿cuál es la pregunta sobre desarrollo sostenible que uno puede hacer a través de todo eso? ¿No? En todo. ¿Cuál es la situación de la igualdad de género que uno puede hacer en todos? ¿No? Que por lo demás, digamos, esta es la revolución, hago un paréntesis, esta es la revolución pendiente que tenemos. O sea, la revolución, el cambio radical es el papel de la mujer en la sociedad, que seguimos hablando que hay que hacerlo y con una lentitud que no tiene nombre. En consecuencia, por eso uso la palabra revolución, porque por evolución llevamos no sé cuántos siglos evolucionando. De manera que mejor pensemos en una buena revolución, digamos, que permita que la mujer tenga el espacio que debe tener en la sociedad. De modo que termino con todo esto y les quiero agradecer la participación, la presencia y el echar a andar esto porque me parece que es de una enorme importancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Te aplaudimos virtualmente. Creo que ha sido una introducción notable a la temática del ciclo que ha sido definido entre ANEF y el INAP. Sinceramente nos pones en el marco en el cual debemos desarrollar estas 11 conferencias que quedan. Y en ese sentido, nuevamente, nuestros agradecimientos. Como se decía, estamos recibiendo en el chat preguntas, ya tenemos un par que le voy a hacer a Juan de inmediato, pero yo quisiera señalar algo de la información que está, pero recalcarla. Nosotros tenemos este ciclo concordado de 12 seminarios. A aquellas personas que asistan a lo menos a 10 de los 12 seminarios, el INAP les va a dar un diploma de asistencia para reflejar que ha estado en este proceso participando y que ha estado en la posibilidad de estar en esta conversación que es muy educativa y que nos va a permitir mejorar mucho nuestros niveles de comprensión y de formación sobre los distintos temas. Por lo tanto, les insistimos, nosotros tenemos el registro y vamos a mantenerlo de los asistentes a cada sesión, y cuando uno de ustedes logre asistir a todos, que sería nuestra gran invitación, o al menos 10, va a tener este diploma de certificación de asistencia al ciclo. Tenemos varias preguntas que nuestra colaboradora Fernanda Plaza ha ido ordenando. Yo quisiera partir, Juan, por plantearte un par. La primera dice, para que exista un trabajo decente, ¿podría existir una fusión de un modelo capitalista con un mayor estado de bienestar? ¿O formalmente se debe propender a cambiar el modelo? ¿Y cuál podría ser la alternativa? Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta dice, considerando el contexto mundial, la globalización y el sistema neoliberal imperante en muchos países, ¿cree usted viable que se pueda instaurar un estado de bienestar en nuestro país? Y la tercera, que me gustaría ponerla, que tiene que ver algo con los temas más de contingencia que tú planteaste, ¿cuál sería a su juicio la primera medida a tomar para el trabajo decente en este contexto de pandemia? Partamos por esas tres preguntas y estamos en el chat recibiendo otras preguntas en el entendido de que tenemos un compromiso de en torno a las 13 horas poder ir cerrando esta primera charla inaugural. Juan, por favor. Sí, en la primera pregunta, yo creo que hay que distinguir capital de capitalismo. Capitalismo es un sistema en donde el capital, digamos, en donde las decisiones se toman en función del interés del capital. Pero el capital en una sociedad es necesario. De manera de que separar esas dos cosas y efectivamente poder invertir no en función de que las cosas se organizan alrededor del interés del capital, sino que el día de mañana queremos avanzar en el desarrollo sostenible. Sí, obviamente necesitamos empresas que hagan eso. El tema
el tema es el capitalismo, no es el capital. El capital es necesario en una sociedad, pero ese capital está regulado, está puesto en un marco de referencia, en este caso, el ejemplo que estoy dando, en el marco del desarrollo sostenible. Evidentemente que vamos a tener que tener mucha inversión y mucha inversión privada para avanzar en esa dirección. La dificultad es esa, la dificultad que está acostumbrada la gente a invertir en lo que está invirtiendo siempre y que entrar en todo esto afecta intereses, etc. Pero en principio no hay una fusión, pero no es una fusión capitalista con el estado de bienestar. Es que el estado de bienestar existe y al interior de ese estado de bienestar el capital juega un papel, pero no es el papel definitorio. Es un estado de bienestar viable en Chile. Mire, las cosas las cosas no son viables hasta que son viables. O sea, estamos hablando en un marco donde está el mundo sindical y el mundo del trabajo. La esencia de una cosa que uno quiere es que tiene que luchar por ella. No se da sola. Si esa es la respuesta que tenemos que organizarnos para que esto ocurra, yo creo que después de la crisis social, después de lo que está demostrando, digamos, la pandemia que afecta a los más vulnerables, yo diría que no que vamos a tener un estado de bienestar, pero tenemos una buena posibilidad, teniendo además el tema de la Constitución al frente, para que comencemos a diseñar una cosa que se aleja completamente de un estado neoliberal. Eso yo creo que sí, yo creo que eso es posible. El estado de bienestar tiene otras dimensiones que pueden ser más complejas, porque el origen del estado de bienestar es bien interesante, se produjo por ahí en Suecia en los años 30 con la crisis, y los trabajadores dijeron que ellos no iban a pedir que se aumentaran los sueldos siempre que las empresas dedicaran sus ganancias a crear empleo. Privilegiaron la creación de empleo que los ingresos. Las empresas dijeron, sí, de acuerdo, pero yo quiero trabajadores educados y trabajadores con salud. Los trabajadores dijeron, yo también, encantado. Se quedaron mirando al Estado y el Estado les dijo, mire, yo lo puedo hacer, pero siempre que tenga los impuestos que me permitan hacerlo. Y estoy haciendo una súper síntesis de cómo se fue desarrollando el estado de bienestar. De manera que sí, tenemos los impuestos más bajos que hay en la OECD, y un estado de bienestar requiere ingresos. Pero esos ingresos vienen cuando hay suficiente convencimiento de que el estado de bienestar es la manera de avanzar, incluso de parte de los que van a estar pagando los impuestos. Y eso obviamente son procesos difíciles, complejos, etc. Primera medida a tomar. Usted sabe, siempre es difícil decir, mira, esta medida es mucho más importante que esta otra. ¿Ah? Yo creo que la visión del trabajo decente es un paquete. Porque entonces la primera medida digo, bueno, tengo que elegir qué derecho social es más importante que otro. Entonces, yo creo que el tema del trabajo decente es aceptar el concepto de que el trabajo no es una mercancía y que en consecuencia tenemos que tratarlo como una dimensión del ser humano en sociedad, que son todas las que señalé, y que por eso es necesario avanzar. Las medidas van a depender completamente del momento. En este momento, obviamente, la respuesta sería la salud, ¿no? Pero en 6 meses más puede ser la economía. De manera de que yo creo que más allá de una medida es que para avance tenemos que producir un convencimiento que es el que se produjo en el mundo, por eso que es bien interesante. O sea, este es el objetivo número 8 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, pero eso le da una enorme fuerza para que las cosas ocurran. Pero digamos, no olvidemos el hecho de que hay profundos intereses que no le va a interesar esto, y que en consecuencia hay una lucha. Hay una lucha que es cultural, hay una lucha que es social, hay una lucha que es política, hay una lucha que es analítica, académica, por hegemonía de los conceptos que tenemos por delante. Pero la verdad es que no hay nada más interesante que un enorme desafío.
no hay nada más necesario que sentir que el desafío que uno tiene, el desafío que quiere enfrentar, que quiere ver cómo lo hago. Y yo creo que precisamente por el estallido social y por la pandemia, me parece que pensar de que podemos hacer un quiebre en este tema, además con la Constitución como oportunidad, me parece que eso es posible. Muy bien, Juan. Te voy a plantear otras 3 preguntas que serían las preguntas finales que hemos recogido del foro. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Teniendo en cuenta que tenemos un 30% de cesantía aproximadamente, ¿cómo debemos enfrentar los sindicatos esta ola de personas que estarán fuera del sistema, lo que implicará se multipliquen los trabajos precarios, los subempleos y la explotación, y por lo tanto la invisibilidad del trabajo decente? La siguiente pregunta dice, teniendo en cuenta la Agenda 2030 y la Alianza para el Gobierno Abierto de Naciones Unidas, ¿qué rol debieran de cumplir los funcionarios y funcionarias del Estado para construir una sociedad y un Estado más abierto, más transparente, más participativo, más colaborativo? Y la última pregunta tiene que ver con cómo ve la situación de estas actividades que se han ido implantando a partir de la utilización de aplicaciones tecnológicas, que implica que una persona presta servicios sin relación contractual. Por ejemplo, Uber, Cabify, Rappi, Pedidos Ya y todo esto que hemos estado usando tanto en esta pandemia. Bueno, con esas 3 preguntas le damos la palabra a nuestro expositor Juan Somaglia. Muchas gracias. A la primera del 30% de cesantía, yo creo que cuando expliqué el trabajo decente dije el empleo, los derechos, pero mencioné la protección social y después mencioné que habíamos acordado en lo que tenía que haber un piso a la protección social. Yo creo que una de las conclusiones de la OIT cuando hizo el análisis del futuro del trabajo, cuando cumplió 100 años el año pasado, es de que efectivamente hay cambios tecnológicos que es probable que produzcan menos empleo. Hay que tener una política que genere empleo. Y yo creo que en todo el tema de la sustentabilidad van a surgir empleos que no existen hoy en día y esto ha sido en general que el cambio tecnológico finalmente termina generando más empleos que los que suprimen. Pero cuando se está previendo el cambio, eso no se ve todavía. De la verdad que no lo vemos todavía, pero evidentemente que ahí hay un camino grande de inversiones que van a ser necesarias. Yo creo que lo que va a ocurrir, y lo estamos viendo con la pandemia, es que vamos a tener que combinar trabajo con protección social. Y la noción de un ingreso básico universal, que hace mucho tiempo que estaba dando vuelta, de repente como que fructificó en el marco de esta crisis. Entonces yo creo que eso probablemente lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar porque no vamos a absorber 30% de cesantía de la noche a la mañana. De manera que vamos a tener que tener un sistema que equilibre empleo y protección social. La gente naturalmente, uno prefiere que sea el empleo, porque el empleo, pero si no tiene el empleo, la protección social va a pasar a ser esencial. Creo que esa es la solución. Yo no veo que uno diga, bueno, pero ahora va a haber menos empleo, así que vean ustedes lo que hacen, no, eso no. Sobre todo también teniendo la experiencia de la pandemia, en que justamente las plata que se están tratando de dar, como digo, soy muy crítico en muchas de las maneras como se ha hecho, pero las plata que se están tratando de dar tienen por objeto reconocer que una persona no está trabajando y que porque no está trabajando, que no son por culpas propias, que no es su responsabilidad, digamos, y necesita un apoyo. El día de mañana, el que no haya inversión tampoco es responsabilidad de los trabajadores que pueden estar cesando. De manera que aquí vamos a tener que fomentar el trabajo de manera muy importante, las cosas que sabemos, obras públicas, pero yo creo que lo medioambiental va a ser muy importante, más
protección social y ingreso básico solidario. El rol de los funcionarios. Yo creo que los funcionarios por sí solos no pueden cambiar cuando una política no pueden cambiar una política cuando está caminando por otro lado. Pero lo que sí yo creo que es muy importante es lo que decía antes. O sea, los funcionarios, el servicio, los trabajadores del Estado tienen que tener una capacidad de injerencia en las políticas. No solo en las políticas que los afectan a ellos, sino que en el conjunto de las políticas sobre la base de que representan la continuidad y el conocimiento existente, digamos, en esos temas. Si eso es así, si se logra que eso sea una realidad, me parece que es bastante más fácil responder a la pregunta. Si no es así, yo creo que la actitud individual del funcionario, sobre todo el que tiene relaciones con el público, puede ser una tarea absolutamente fundamental. Durante todo este tiempo va a haber gente muy nerviosa, muy tensa, muy insegura, con un futuro muy incierto, que van a llegar a distintos espacios de la administración pública. El trato de esa persona yo creo que va a ser absolutamente esencial. Y esa es una gran tarea que pueden tener los funcionarios públicos en esta crisis en particular. Es una tarea general, pero en esta crisis en particular, quizás un poquito de entrenamiento, de entender las subjetividades, las rabias que pueden aparecer de repente, la calma de tratarlas, etc. Creo que en este momento actual. Lo otro es una cosa que tenemos que ver cómo influyen sobre las políticas para que lo que usted dice funcione. Yo creo que hoy en día puede tener una influencia muy grande. Y yo diría una satisfacción para el funcionario. Porque un funcionario que ve llegar a una persona tensa, y que logra hacer lo que anda buscando de una manera que lo deja más tranquilo, creo que va a terminar siendo una satisfacción personal para el funcionario envuelto. Y finalmente la aplicación tecnológica, estoy en total desacuerdo. O sea, esta idea de que el Uber, Cabify y todo el resto funcione sin ningún marco legal y sin ningún respeto por los derechos de la persona que está haciendo el Uber, el dueño del auto, etc. De manera que eso es absolutamente esencial de cambiar. Ya está ocurriendo en Europa. Ya hay cambios en Europa y yo creo que eso se va a producir. Pero no es aceptable que porque se inventa una nueva manera de prestar un servicio, resulta que desaparecen los derechos en el trabajo. Bueno, muchas gracias, Juan. Estamos llegando al término de esta sesión inaugural del ciclo organizado por la ANEF y el INAP, que tiene por título Estado y Gobierno, reflexiones conjuntas para su transformación. Ciertamente yo creo que va a ser opinión de las más de 100 participantes en esta sesión virtual, en este seminario virtual, que lo que Juan nos ha brindado es un marco que nos va a permitir encauzar el conjunto de las discusiones futuras del ciclo. Queremos sinceramente agradecerle a Juan Somavía por su disposición a estar en este ciclo, a inaugurarlo, y al mismo tiempo a todos ustedes queremos invitarlos para la segunda sesión del ciclo, que va a ser el miércoles 2 de septiembre a las 4 de la tarde, a las 16 horas, y el tema va a ser el Estado en la nueva Constitución, principios y rol. Vamos a tener una presentación de 3 ponencias, de unos 15 minutos cada una, y después vamos a abrir nuevamente el debate para las preguntas que puedan ir a los distintos participantes en el foro. Quedamos a la espera de vuestro interés en seguir participando en el conjunto del ciclo. Se pueden inscribir para el ciclo en su conjunto o para cada una de las sesiones, y esto va a estar difundido por todos los medios, tanto de ANEF, de INAP y otros que nos están colaborando. Bueno, agradeciéndoles nuevamente la participación y la presencia en esta sesión inaugural del ciclo,
Quiero nuevamente agradecerle a Juan por su presentación, saludar al presidente de la ANEF, que todavía está con nosotros, y a todos ustedes desearles una muy buena tarde y esperarlos nuevamente en la segunda sesión del ciclo. Muchas gracias y nos estamos viendo el 2 de septiembre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas, gracias por la presencia. Gracias, compañeras y compañeros. Saludos también.